Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la Drôme Classic, la segunda carrera que tenemos en Francia, las dos clásicas del fin de semana, tanto la Faun Ardèche Classic como la Faun Drôme Classic 2022, con dos de los grandes favoritos que nuevamente los teníamos en esta carrera, como eran Primož Roglič y Julián Alaphilippe, que eran grandes favoritos, pero muchísimos nombres que ahora iremos comentando después de lo que pasó ayer con esos ya ataques que vimos de tanto Roglič como de Alaphilippe. Si no habéis podido ver ese resumen, ahora os lo dejo al final del vídeo para que le podáis también echar un vistazo. Hoy teníamos un perfil, como estáis viendo aquí, con muchísimos muros cortos pero muy duros, en una clásica que suele ser siempre muy interesante. Se daba comienzo a la retransmisión cuando quedaban 90 kilómetros para el final y había un grupo de escapados con 2 minutos, que eran Helmous, Charmin, Mens, Ben Hope, Dennis y Mariolt. Tenían esa ventaja, como hemos dicho, de 2 minutos, pero esa ventaja se empezaba a reducir drásticamente. En la fuga era Thomas Dennis el que no podía aguantar el ritmo de sus compañeros y se iba quedando, y a 65 kilómetros del final esa ventaja solo estaba en 20 segundos con el trabajo sobre todo del Lotto y del UAE. Veíamos que uno de los que se movía muy ambicioso casi a 60 kilómetros del final era Pierre Latour, que abrió un pequeño hueco con el pelotón y ese hueco se iba haciendo cada vez más grande. Cogía a Thomas Dennis, que se había quedado de la fuga, que se ponía a su rueda para intentar volver a contactar con este grupo delantero, que esa diferencia que se había quedado en 20 segundos provocó que Latour pudiera llegar, pero por detrás muchos intereses por coger a esta fuga. Veíamos que la fuga seguía con esa pequeña ventaja y que les iban a dar caza en poco tiempo, pero en cada uno de los muros se veía la superioridad de Pierre Latour, que venía con mucha frescura, que seguía tirando aunque tenía el pelotón a muy pocos segundos, y cómo iba desquebrajando esa fuga hasta quedarse finalmente en solitario. Pero finalmente, a 40 kilómetros del final, claudicaba en su esfuerzo, le daban caza y comenzaban los ataques en el pelotón. Muchísimos movimientos que provocaban que también en uno de los muros se cortara el pelotón. Llegábamos al Col de la Gran Limite y el que arrancaba era Jonas Vingegaard. Rápidamente le pasaba el relevo Juan Ayuso y solo dos hombres podían aguantar con ellos dos, que era Mauri Van Zevenant, que ya lo vimos llegar en segundo lugar en el día de ayer, y también Víctor Lafay del Cofidis. Veíamos que estos cuatro coronaban y afrontaban la bajada. Por detrás se había formado otro grupo donde estaban Parchen, Moniquet, Simon y Kamna, que estaban aproximadamente unos 10 segundos y que estaban intentando contactar con este grupo delantero, y finalmente conseguían darles caza a 30 kilómetros del final con el pelotón aproximadamente a 1 minuto. Y en la siguiente cota el que arrancaba era Juan Ayuso y solo le podía seguir a su rueda Jonas Vingegaard. En el pelotón también distintos ataques que querían acercarse a este grupo principal. En la fuga se desquebrajaba completamente, no había buena colaboración y se iban por delante. En el pelotón seguían arrancando y veíamos que se colocaban unos 47 segundos aproximadamente, quedando 25 kilómetros para el final, y el que arrancaba era Julián Alaphilippe. Sabiendo que la carrera se le estaba escapando, arrancaba con muchísima fuerza, pero veíamos un grupo que se mantenía a su rueda con Girmay entre otros, y este movimiento no llegaba a nada y se volvían a unir en el pelotón Vingegaard con 25 años y Ayuso con 19, que mantenían más de 30 segundos con el pelotón, que cogían al resto de fugados, y el que atacaba era Guillem Martin. Después veíamos que coronaban por delante y también Julián Alaphilippe había salido a ese ataque de Guillem Martin y se intentaba ir en solitario, pero se anclaba a su rueda Cosnefroy. Guillem Martin sufriendo, que también quería contactar, dándolo todo Julián Alaphilippe, pero parecía muy difícil que se acercaran a estos dos, donde Ayuso ya no podía pasar al relevo y prácticamente tiraba en todo momento Jonas Vingegaard. Se acercaban a unos 15 segundos aproximadamente. Alaphilippe, con los gestos de dolor de espalda que en todas las carreras hace los mismos gestos, seguía Vingegaard tirando y Ayuso sufriendo por mantenerse a rueda. Llegábamos al último kilómetro, que picaba ligeramente para arriba, parecía que se iba a decidir entre estos dos. Soltaban a Julián Alaphilippe, tanto Guillem
Guillem Martin como Cosnefroy, y en las últimas rampas el que arrancaba era Jonas Vingegaard y Juan Ayuso no podía seguirle, desfallecía completamente. Se iba Jonas Vingegaard a por la victoria, afrontando las últimas curvas, cámaras fijas, y el subcampeón del Tour de Francia se hacía con la victoria. A solo 3 segundos llegaban por detrás tanto Guillem Martin como Cosnefroy. Ayuso, que llegaba a 21 segundos, y Alaphilippe también completamente muerto, llegaba quinto a 29 segundos. Llegaba el resto del grupo, que ahora os enseño el resto del top 10, el momento en el que soltaba Vingegaard a Ayuso, que ya no podía más. Pero ojo con estos dos nombres, porque van a tener un gran año seguro. Aquí el top 10 con Vingegaard, Martin, Cosnefroy, Ayuso, Alaphilippe, Guillermov, Girmay, Oldani, Barguil y Burgueto. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos ponemos ahora con el tercer y último resumen del día de la Kurne Bruselas Kurne. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.